de la desinformación llegó para quedarse. ¿Es posible hacer algo para contrarrestarlo o sucumbimos ante su efecto devastador? Trinca, el think tank de Panamá, te invita a participar de este conversatorio en el que se abordarán aspectos como ¿qué es desinformación? Tipos de desinformación, cómo identificar las fake news, efectos negativos y recomendaciones, entre otros. En la tarde de hoy contamos con expositores de la talla de don Roberto Arancibia de Chile, la profesora Maritza Mosquera desde Panamá, la presentadora de Panamá, Nubia Aparicio, a quien voy a ceder la palabra, y nos acompañan igualmente Xiomara Herrera y Neisy Palmero desde El Salvador y Ciudad de México. Así que sin más preámbulos, estamos ya preparados, el amigo técnico Jorge nos va a dar la señal para dar inicio a la presentación. Adelante, estamos en vivo. Muy bien, le damos la palabra entonces a la periodista Nubia Aparicio. Adelante, Nubia. De esta actividad muy necesaria, yo creo que es oportuna, ¿verdad? Con todo lo que estamos viviendo con este tema de las redes sociales. Bienvenido, don Roberto Arancibia. Para nosotros es un placer tenerlo aquí entre nuestro grupo esta tarde, con la doctora Maritza Mosquera, que ella es, por supuesto, panameña, es integrante de Trinca también, y Xiomara Herrera, que también va a estar con nosotros, y la integrante de la participación por parte de México está aquí. La doctora Neisy Palmero está aquí. Sí, ella está aquí. Está, perfecto, excelente. Entonces, bueno, empezamos ya formalmente las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales realmente son, para mí, son un arma de doble filo. Ellas matan gente, pero también salvan vidas. Destruyen imágenes, pero también las realzan. Este mundo globalizado llegó para quedarse, ¿no? Como una frase ya como hecha, de todo el mundo lo dice. Y aquel que no se adhiere a este mundo, definitivamente que va a desaparecer del mundo contemporáneo. Esa es una realidad. Nos quedamos atrás si no queremos participar de las redes sociales. Los medios de comunicación son una prueba fehaciente, todos lo hemos visto, lo que ha constituido las redes sociales para los medios de comunicación social, hasta el punto de que muchos han desaparecido y algunos están a punto de desaparecer. Y todo esto es por el tema de las redes sociales, ¿no? Dice Rafael Candanedo, que es un filólogo panameño, él es el líder de nuestro equipo, de nuestro grupo Trinca. Él ha dicho que muchas veces los comunicadores, y él es comunicador también, nos olvidamos de que somos periodistas y pensamos que somos simples ciudadanos tuiteros. Y eso es verdad. Me encantó esa frase. Es una gran realidad que nos está pasando, ¿no? Hoy día el poder de la información lo tienen los ciudadanos. Todos tenemos una cámara en la mano. ¿Qué es esto? El celular, todos. Y a través de él mandamos a cada instante información, videos, y todos nos hemos convertido, o todos creemos que somos periodistas. Y eso realmente hay que tenerle mucho cuidado. El uso de las redes ha potenciado la problemática de la posverdad y la famosa fake news, pero tenemos la gran oportunidad de promover y fortalecer las informaciones de origen conocido y profesional. Y por eso estamos aquí. Eso lo podemos hacer nosotros. Podemos orientar en ese sentido, ¿no?
Dice el experto en comunicación Juan Carlos Roldán que la noticia debe ser como los alimentos. ¿Qué hacemos con los alimentos cuando nos los vamos a comer? Nosotros queremos saber qué vamos a comer. Asimismo, debemos hacer con las noticias, dice él. Ver quién las manda, con qué interés las envía, ¿no? Porque siempre hay un interés de por medio, siempre. Y por lo general, el interés de una noticia falsa o fake news es maligno, es negativo. Siempre es así. Porque el que se esconde detrás de eso es porque algo bueno no está ocurriendo ahí, ¿no? El origen de las informaciones definitivamente hay que verificarlos, eso debe convertirse en una cultura de nosotros, y cuando digo nosotros es de toda la sociedad, del mundo entero, porque esto no solamente es en Panamá, eso es en todos lados, y la prueba está de que los expertos que están aquí vienen de sus países a hablar y decirnos, orientarnos, a ver qué está pasando. Por otro lado, y ya para concluir este pequeño comentario, están los call centers, ¿se acuerdan de ellos? Eso es otra cosa terrible que son muy nocivos para la sociedad y la democracia. Es una especie de maleantería encubierta, porque nosotros aquí lo vivimos a cada rato. Es como un tipo que se pone un pasamontañas para robar. Es lo mismo. Y así lo ha declarado Rafael Candanedo también en otra conversación que lo escuché en una ocasión. Así que, de verdad, pues esto es una cosa que tenemos que es muy delicada, por eso Trinca pues está en este tema esta tarde y de verdad que con mucho gusto lo hemos preparado para desarrollarlo de la mejor manera. Yo quiero llamar a Rafael Candanedo precisamente para que les diga un poquito a nuestra audiencia, a nuestros invitados, quiénes somos Trinca. Por favor, Rafael. Bueno, muchísimas gracias, Nubia. Quiero saludar a cada una de las personas que se encuentran en esta sala en este momento y a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Trinca es un grupo que nació a finales de 2015. Actuamos durante 4 años presencialmente, a pesar de que muchos compañeros nos decían que debíamos hacer sesiones virtuales. Nunca lo hicimos y ahora pues tenemos ya 2 meses de estar haciendo sesiones virtuales. Tenemos ya, esta es la número 12 de las sesiones que hemos realizado y somos profesionales de diferentes áreas y de diferentes maneras de ver la vida, diferentes religiones, diferentes partidos políticos, otros no tienen partidos políticos, y nos une un ideario de valores que, por supuesto, que está en el himno nacional de Panamá, que fue escrito en 1904, ya había una música desde 1893, pero en ese himno nacional está de alguna manera también la perseverancia, que es lo que estamos desarrollando en este momento. Así que muchísimas gracias. Todos están invitados a participar en Trinca. Tenemos personas que no son de Panamá, pero que tienen una vocación por Panamá. Así que es un Tintán que quiere también ser de alguna manera internacional, latinoamericano e internacional. Muchísimas gracias, Roberto Arancibia. Muchísimas gracias a los otros expositores. Muchas gracias, Marixa Mosquera. Bienvenidos. Ok, gracias, Rafael. Bueno, vamos a entrar ahora en materia. Vamos a conversar acerca de cada uno de los expositores, muy breve, porque ellos tienen unos currículum. Este es como el resumen del currículum de ellos, sobre todo de Marixa y del doctor Arancibia, ¿no? Vamos a, bueno, y también nuestra participante de México tiene un currículum espectacular, son personas realmente importantes, Neisy Palmero. Vamos a ver Marixa Mosquero, ella es doctora de la información de la Universidad Complutense de Madrid,
Ella es socióloga, catedrática universitaria, miembro de honor del Consejo Superior Europeo de Doctores Honoris Causa. Ella es consultora de la comunicación estratégica. Su labor la ha hecho acreedora a un sinnúmero de premios internacionales todos. Además, es autora de varios libros, entre los que destaca su obra Políticas Públicas de Comunicación en Panamá. Y hay algo que ella me pidió que no dejara por fuera ese punto. Es integrante del grupo Trinca. También tenemos al doctor Roberto Arancibia. Él es de Chile. Él es publicista, egresado de la Universidad de Santiago, licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile. Es académico de marketing digital, comunicaciones, en varias universidades. Es coautor del libro Marketing Digital para Empresas y Personas. También él se ha destacado entre los 10 gurús de marketing hispano en el 2018 al 2019. Bienvenido, doctora Arancibia. También tenemos a Neisy Palmero. Ella es de México. Ella va a ser una comentarista luego de que se desarrolle el interrogatorio que se le va a hacer a Marisa Mosquera y al doctor Arancibia. Entonces, vamos a Neisy. Ella es doctora también, con máster, tiene un máster en Ciencias de la Comunicación. Ella es también licenciada y máster en periodismo, tiene un máster pues en periodismo. Es académica, investigadora, con una labor destacada en la Universidad Autónoma de Guerrero, México. Ella ha publicado libros, artículos y ha dado disertaciones magistrales en el ámbito internacional sobre la nueva estrategia como recurso emergente en las transformaciones sociales de nuestros tiempos. Y de último, pero no menos importante, tenemos, por cuestión de estrategia, Xiomara Herrera. Ella es de El Salvador, ella va a ser la moderadora, ¿no? Ella es licenciada en Comunicación y Periodismo de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas de El Salvador. Posee una maestría en Comunicación de la misma universidad. Actualmente es directora del Departamento de Relaciones Públicas de Ogilvy en El Salvador. Yo los dejo con Xiomara Herrera para que ella continúe con el programa que son pues las preguntas que le va a hacer a los expertos sobre el tema que hoy nos ocupa. Adelante, Xiomara. Gracias, Nubia. Muchísimas gracias por ese preámbulo y de verdad que estoy sumamente agradecida y doy la más cordial bienvenida a este panel tan prestigioso que tenemos en esta conversación tan interesante. Bienvenidos a todos estos participantes que han tomado su tiempo para ingresar a esta sala, poder conversar, adquirir conocimiento, discutir, y de eso se trata, ¿verdad? Esta situación que estamos atravesando mundialmente. Tengo el honor de poder moderar a estos maestros de diferentes áreas de la comunicación. Bienvenido, Roberto Arancibia, nuestro invitado especial. Gracias a Grupo Trinca por esta iniciativa tan interesante que deberíamos replicar en todos lados y sobre todo tener estos espacios de discusión. Así es que vamos a discutir, vamos a analizar el tema de la desinformación y los fake news, como ya estuvimos dando este preámbulo. El objetivo de la sesión, pues básicamente pretende discutir, poner sobre la mesa un tema que muchas veces pasamos desapercibido y creemos que es natural, naturalizamos este tipo de acciones que se dan en nuestras diferentes realidades y pretendemos discutir y hacer conciencia de cómo está este tema, dar las herramientas para poder detectar cuando alguien está desinformado y hablar precisamente de dar un mensaje constructivo por parte de nuestros ponentes y desde luego de nuestros participantes
para que podamos construir sociedad en las diferentes realidades de nuestros países. Así es que vamos a tener una conversación, va a durar aproximadamente 15 minutos cada uno de nuestros ponentes, y finalmente la doctora Neisy Palmero nos va a estar comentando, haciendo un análisis de todo lo que vamos a estar conversando con nuestros expositores. Así es que vamos a iniciar con Roberto Arancibia, nuestro invitado desde Chile. Gracias por ese ánimo, ¿verdad? Que sobre todo hoy en día tenemos que tener un ánimo más levantado que nunca, no importa cómo estemos. Y vamos a entrar en el tema. Roberto, ¿qué es la desinformación y qué son los fake news? Buenas tardes a todos los que no alcancé a saludar. A mí me gusta empezar así porque tenemos que definir. Eso nos sirve para los que somos académicos, así como marco de referencia, un marco teórico. Hace bien definir. Y a veces uno está de acuerdo con la definición y a veces no. Eso no entrete que bien. Mira, las noticias falsas, que se las decimos en español, también con este anglicismo de las fake news, son, dicho en una frase, un tipo de engaño que consiste en un contenido pseudo-periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, tele y especialmente redes sociales. ¿Cuál es el objetivo de esto? Desinformar. No me voy a meter ahí en la valoración de eso, pero el objetivo es desinformar. Entonces, ¿por qué se hacen fake news, por ejemplo? Se diseñan, se emiten estas fake news. Bueno, la intención es deliberada. Engañar. Eso es. Como te digo, no vamos a ver los objetivos que están detrás de eso, pero la intención primaria, la intención primigenia de esto es engañar, inducir error, manipular decisiones personales, muchas veces políticas, desprestigiar a lo mejor una institución y a veces al revés, pues, para enaltecerla, como alcanzó a decir Marisa hace algunos minutos atrás. También para denostar personas, entidades. Muchas veces pasa por obtener ganancias económicas, algún rédito político que siempre viene bien también, esos réditos políticos que llegan a la larga igual, porque se presentan hechos reales, o sea, perdón, se presentan hechos falsos como si fueran reales, y muchas veces los hechos reales se le quita veracidad, ahí echando la culpa al mensajero normalmente, pero lo básico, Xiomara, es que son hechos falsos que se presentan como reales. Ahora, ¿son considerados una amenaza de verdad para la credibilidad de los medios, llamémosle medios serios? Porque son una amenaza de verdad a los periodistas profesionales, a los comunicadores que nos dedicamos a esto de la información profesional, en forma profesional. Y son absolutamente, estoy súper de acuerdo con lo que mencionó Nubia y mencionó también Neisy hace algún rato, son un desafío para el público receptor. Y es un desafío diario, porque uno dice, bueno, pero esto, qué buena noticia que al COVID-19 se le puede atacar con agüita caliente, mira, si salió en el diario, lo vi en Facebook, lo vi. Pero al final uno terminará diciendo, pero me acuerdo de las noticias, será, bueno, eso es tarea para este foro, sin duda, y para varios meses y años de trabajo con las comunidades. Pero si fue solo por la definición, Xiomara, yo lo dejo ahí. Un tipo de engaño que tiene contenido pseudo periodístico, difundido a través de portales, prensa tradicional y especialmente redes sociales que nos encontramos minuto tras minuto con cosas absolutamente impresionantes, y otras que son muy suavecitas, muy digeribles, y que uno dice, oye, esto está bastante bien, qué sé yo, y un alcance más, antes de darle el pase a Maritza, solo un alcance más. Están tan bien hechas las fake news a veces, tan bien hechas, porque las personas tienden a decir, pero si antes se decía, yo lo vi en el diario, lo escuché en la radio, lo dijeron en la tele. Claro, pero esto se perfeccionó aún más. Porque, díganme que no, a todos nos suena muy bien como el Boston Globe. Ah, sí, y el Boston Herald. Pero el Boston Times, te digo algo, el Boston Times no existe.
Y resulta que en Facebook o Instagram aparece un pantallazo, o sea, una captura de pantalla del Boston Times, con un logotipo muy Boston Times, con una noticia de lo que dijo Trump, o lo que no dijo, o lo que dijo un presidente en Panamá o en Chile, o lo que sea, de salud, de política. Y la gente dice, pero si lo acabo de ver, mira, aquí está. Y uno dice, bueno, el Boston Times no existe. O sea, ya se empezó a perfeccionar tanto esto que se inventan diarios, periódicos, medios de comunicación. En Twitter a las cuentas le cambian una I por una L, por ejemplo, para hacer cuenta de que es la autoridad, de que es el subsecretario, de que es el ministro. ¿Y para qué? Para provocar desinformación, esta especie de comunicoterrorismo, como le pongamos de aquí al futuro a esto. Esto no va a tener un stop coordinado si es que no nos ponemos de acuerdo los comunicadores. Me refiero a la academia, a la industria y a los medios. Y esto tiene que pasar por las personas normales, las personas de a pie, que son las que reciben Twitter, Facebook, Instagram, escuchan estas radios raras o que ven en las redes sociales eso. Eso como primera parte de lo mío, ahí la dejo, Xiomara. Yo feliz de escuchar a la doctora, que lo explica bastante mejor que yo, seguramente. Sí, sí. Sí, sí, gracias Roberto. Diferentes puntos compartidos que posteriormente la doctora Palmero va a hacer un comentario general, pero sí ha tocado puntos interesantes, como por ejemplo que hay una intencionalidad detrás de la fake news. Obviamente está antes de ello la desinformación y un poco para ya conocer, doctora Maritza, ya Roberto nos ha comentado que es dar un marco teórico, exponer sobre la mesa qué son estos conceptos, pero sabemos que este no es un fenómeno de hoy, no es un fenómeno de hoy, sino que es un fenómeno que viene desde mucho tiempo. Así que Maritza, cuéntenos cómo ha evolucionado este fenómeno. Bueno, antes de eso, Xiomara, yo sí quiero hacer una disquisición teórica. Buenas tardes. La verdad que me siento muy complacida de compartir con estas ilustres personas y con estos compañeros que están generando un liderazgo de comunicación en la región. Roberto, Xiomara y Neisy, muchas gracias por aceptar este reto. Yo quería aclarar un poco un concepto que no mencionó Roberto y que es la desinformación, porque aparentemente para muchas personas desinformación y fake news es lo mismo, y mi punto de vista es que no es lo mismo, Roberto. Para decirte, voy a hacer un símil y utilizando el lenguaje COVID-19, que ahora está de moda hablar de los clústeres, del clúster, ¿no? Y precisamente voy a utilizar una fruta muy noble de Panamá, que es el pixbae. No sé cómo le llaman en Brasil, en Chile o en El Salvador, pero es un fruto que tiene un tallo fuerte y tiene unos racimos, tiene los clústeres, ¿no? Entonces, la desinformación sería el tallo. Y fake news sería uno de los clústeres de esa desinformación. Aparte, para mí como comunicadora, hablar de fake news ontológicamente me genera una especie de aberración. Y les voy a decir por qué. Porque una noticia falsa no tiene razón de ser. Porque si nosotros definimos el concepto de noticia, es una información sobre un hecho que está aconteciendo ahora y que yo como protagonista estoy narrando y está basado en la realidad. O sea, el anglicismo ese es cuestionado por algunos estudiosos, pero sí tengo que decir que la desinformación y fake news, que le debemos llamar bulo en el concepto español latino, tienen vínculos. En ambos sí se manipula y se oculta información. Y sí me gustaría compartir con ustedes algunos tipos de desinformación y voy a dar un ejemplo. Uno de esos tipos de desinformación son las sátiras o las parodias, los famosos memes, tan queridos por nosotros. Y que uno se pregunta, oye, esa creatividad que tiene la gente, ¿cómo me gustaría tenerla para sacar un meme de una vez? No me sale. Y hace un par de semanas en Panamá
se dio un incidente con 2 representantes de la Asamblea en donde se agredió a una diputada y el agresor. Y me llamó la atención que salió un meme. Ese meme, tipo GIF, tenía a la diputada manoteando y haciendo gesticulaciones, y al lado salía un gorila. Entonces, se supone que una sátira no causa daño, pero sí engaña. Pero detrás del meme hay toda una estructura con un mensaje subliminal. Y ese mensaje que como comunicadora detecté fue racista y discriminatorio, porque estaba comparando a una mujer que es negra con un simio, con un mono. Entonces, ese es un tipo. También está el contenido engañoso para incriminar a un individuo que lo vemos cotidianamente para dañarle su reputación. Está el contenido impostor para sustituir una fuente genuina por otra falsa. Está el contenido fabricado. Ahí es donde un contenido totalmente engañoso, y ahí es donde nosotros incluimos a los fake news. Está la conexión falsa, cuando el titular y la imagen no coincide con el texto de la información. Y como somos homo videns, nosotros nos basamos en la imagen y dejamos el texto. Y esa es la verdad. Yo coincido con Roberto cuando él dice que realmente la gente señala que eso es así porque yo lo vi publicado en las redes. Y es una realidad. Y luego está el contenido manipulado, que es información con imágenes y con textos, pero que están camuflajeados y manipulados. Y quiero decir que la desinformación, que para mí es como el padre, y las otras, entre la fake news o bulo, son los hijos, han generado unos fenómenos muy delicados, como es el linchamiento digital que le ocurrió a la diputada. Ella fue linchada digitalmente, por fortuna no fue física, porque sí se han dado casos de que han asesinado a personas por esa información digital. En grupo le han caído y ha habido muertos, tenemos información. Y otro fenómeno que nosotros hemos bautizado, es nuevo, como una canonización digital, porque el diputado agresor fue convertido en un mártir prácticamente. Entonces, resumiendo, desinformación y fake news para mí no es lo mismo. Están vinculados por un mismo tronco, pero son clústeres diferentes. Gracias, gracias Maritza. Creo que estos puntos de vista son muy importantes para que todos los participantes obviamente construyamos conocimiento, construyamos criterio, y a eso sumámosle también, Maritza, que ahora con todo este acceso a la información, ahora nos vemos expuestos a prosumidores, ¿verdad? Que es aquel que también genera información, construye información y no solo la consume. Y nos queda bastante claro que debemos tener conciencia que un meme que se ve tan inofensivo, hay, como decía Roberto al inicio, hay una intención deliberada probablemente detrás de un meme, ¿verdad? Continuamos con Roberto, sabemos que estamos ahorita en un momento de cambio. No me gusta abordar la crisis, aunque sabemos que hay retos muy grandes, ¿verdad? Algunos países lo estamos sufriendo más que otros, otros menos, pero tenemos una situación en donde nuestra vida está en juego, la vida del ser humano. Y en medio de este impacto de coronavirus o COVID-19, dicho científicamente, Roberto, ¿cómo podemos analizar este tema en medio de este contexto? Es terrible, porque está bien, de repente puede que algunas personas sientan que está bien reírse de un diputado, de un senador, de un presidente, del primer ministro, del papa, de un rabino, puede que la gente... Pero aquí estamos hablando de vidas. Y ahí la cosa cambia. Porque solo me gustaría recapitular en una pequeñísima cosa, porque se me va a ir y me voy a arrepentir de eso. Mira, las fake news, yo no soy de los que satanizan ni demonizan a las redes sociales. Al revés. Soy un principal impulsor de que ojalá todos tuviésemos un buen acceso a redes sociales. La fake news no es un invento, los bulos no son un invento, ni la desinformación no es un invento de las redes. Porque noticias falsas hay desde la antigüedad.
yo que soy muy antiguo, y algunas que las sé por historia, pero ¿sabes qué? Obviamente la velocidad de propagación ha cambiado. Eso sí, porque cuando el lenguaje eran los tam-tam que escuchábamos, tambores de África, claro que se demoraban los rumores en viajar. En la Edad Media llegaron los juglares y la comunicación líquida de Baumann y toda esa cosa que nos gusta hablar de repente. Esa era comunicación, juglares contándole al mundo, a los que podían escucharlos, lo que estaba pasando. Entonces, imagínate cuando fue el incendio de Roma. El incendio de Roma, estamos hablando de algunos años, 2000 y tantos años atrás. El rumor, la fake news que se extendió rápidamente era que los cristianos habían quemado Roma. Obviamente, un rumor absolutamente inyectado desde Nerón hacia abajo del Senado. ¿Para qué? Para culpar a los cristianos. ¿Por qué? Porque eran la basura de la sociedad, que daba lo mismo matarlos o que se los comieran los leones en el circo romano. Esa es una de las fake news más antiguas. Mira, fíjate que esto, y a los cristianos que lo pasaron muy mal en esos años, en los primeros años, las mismas fake news fueron después derivadas al mundo judío. Muchísimo. Acusaciones de incesto, de canibalismo, de crímenes de sangre, y eso llegó hasta bastante más avanzado el siglo XX. Fíjate que hacia atrás de nuevo, Edad Media, post-descubrimiento de América, 1492, ¿no es verdad? Cuando llega el año 1500, por ahí, se instalan dos fake news en Europa que fueron maravillosas. Una, ¿se acuerdan de la ciudad de los Césares? O el dorado, el oro que había en América Latina. ¿Para qué? Para poder convencer a muchos que se vinieran a probar suerte acá, a conquistar, y que muchas veces eran carne de cañón y qué sé yo. Esa noticia duró años, y muchos se fueron dando cuenta de que no era tal, que había bastante oro en México y en Perú, pero que en Chile no había nada, que se morían de frío, y que, etc. Se fueron instalando estas cosas. Wellington, antes de la batalla de Waterloo, llenó Europa de rumores respecto a su propio ejército, respecto al poder político. El resultado, si tuvo razón o no, fue que Napoleón perdió Waterloo, porque lo perdió la batalla de Waterloo. Entonces, podríamos volver a Baumann, un día vamos a hablar solamente de Baumann, pero la comunicación a lo mejor fue líquida desde el inicio de los tiempos. Pasó por estos juglares que te mencionaba recién hasta que llega Gutenberg. Y Gutenberg con su imprenta que ayudó a difundir todo. Porque aquí yo estoy viendo que somos más de 90 personas que estamos en este foro en este momento. Muchos somos profesionales de la comunicación, ¿no es verdad? Entonces, hasta hace poco, amigos míos, amigas mías, se van a recordar que un editor decidía qué era información y qué no era. Hoy ya se olvidaron de eso. ¿Cuándo se difundía? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué hora? ¿Y cuándo? ¿Qué nos quedaba a los ciudadanos? Bueno, adaptarnos al proceso nomás, pues. Hoy día las personas tienen el poder, y Nubia mencionó algo de eso, y el poder está en estas cositas, en esta espada del poder de Grayskull que tenemos todos en el bolsillo y que somos capaces de generar contenido. Este poder está en las manos de nosotros en forma de celulares, notebook, tablet o lo que sea. Entonces hoy día estos contenidos, y solo para hablar de los buenos por ahora, estos buenos contenidos hablados, grabados, fotografiados, escritos, qué sé yo, se difunden sin control por los ciudadanos. Sin control. O sea, ya esto se disparó así. Que somos también prosumers, tal como decía la Xiomara recién. Somos productores de contenido y consumidores de contenido. Nos hemos convertido en esos prosumers. Por lo tanto, hoy día hay millones de juglares, pues. Millones de juglares que explicamos a cada segundo lo que sucede a nuestro alrededor. Y esta increíble velocidad, ¿a quién incomoda? Bueno, a los profesionales de la comunicación, pues, como que dicen, uy, ya no entiendo nada, toda esta cosa, toda esta gente haciendo cosas, nos perturba. Pero no hay nada que hacer con eso. Salvo, es como si una empresa quisiera controlar lo que se dice de ellos en Twitter. No puede controlarlo. Las cosas cambiaron para siempre. La viralización hoy día
es el medio principal. Entonces, si el contenido de la conversación lidera las comunicaciones, esto no hay cómo cambiarlo, va a ser así. Hay que aprender a vivir con esto, tal como vamos a tener que aprender a vivir con un virus nuevo llamado COVID-19, que más allá de un SARS, de la gripe aviar o de un virus incisional, nos va a estar acompañando todos los años en estas vueltas que va a dar mutado y con otra mutación y qué sé yo. Vamos a tener vacunas y un montón de cosas. Para mí me encantaría que hubiera una gran noticia luego, que hay una vacuna para las fake news también, y eso va a ser un poquito más complicado. Solo para redondear lo final, respecto al COVID-19, a mí me problema mucho eso, me complica y me inquieta y me perturba de que aquí hayan vidas humanas en juego. Y eso convirtió la tonterita, convirtió el juego inocente del meme en un arma. Porque si la gente va a creer que una gran ingesta de ajo le ayuda a calmar los síntomas o le ayuda a prevenir un contagio con el virus COVID-19, lo va a matar. Porque el ajo, aparte de que es rica la comida, no le va a hacer nada con el COVID. Lámpara ultravioleta, póngase el secador de pelo aquí bien cerca en la boca, bien caliente. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo hoy en día voy a coleccionar memes peligrosos. Pero esto, póngase un secador de pelo, consuma líquidos consuma mucho alcohol, que debe haber sido de los fabricantes seguramente de whisky, vino o lo que sea, porque son cosas que uno no puede aceptar. Y ahí tendrá que ver, pero ¿cómo se regula esto? ¿Hacemos leyes contra los memes? ¿Qué? ¿Ponemos a los legisladores a pensar cómo se controla Internet? No, no hay cómo. La única respuesta posible va a pasar por educar. Educar, tratar de educar a las conductas humanas. Difícil, pero esa es la labor. Gracias, Omar. Gracias Roberto. Interesante aporte porque sabemos que es algo que no podemos controlar. Entre más ciudadanos hay en cada país, más acceso a la información tenemos. Se nos vienen situaciones de interés social o crisis como la que tenemos ahorita, esta crisis sanitaria de salud. Pero sí podemos encontrar algunas soluciones y la solución está en cada uno de nosotros presentes, profesionales de diferentes áreas. Vemos una audiencia respetada, casi tenemos los 100 participantes, de verdad gracias por ese tiempo. Y cediendo la palabra a la doctora Mosquera y conversando de esta realidad de Roberto, ¿qué podemos aportar ante esta realidad que estamos expuestos? Bueno, antes que nada yo sí quisiera decir algo que sin duda alguna nosotros nos encontramos ante un nuevo orden mundial, producto precisamente de esta pandemia COVID-19, que ha dejado en relieve una nueva pandemia en comunicación que se denomina pandemia de la desinformación. Y recuerdo una frase del doctor Miguel Ángel Cañizal en una de sus videoconferencias que decía: el virus de la desinformación viaja más rápido que el virus COVID-19. Y eso me impactó y me alertó y me motivó precisamente a seguir estudiando este fenómeno que lo vengo estudiando desde el 2017, porque estamos, y les quiero dar a todas y todos la bienvenida a la era digital, a la era de la posmodernidad, a la era del sistema límbico, que llamo sistema límbico porque es una era que está asignada por las emociones, por el dramatismo, por la manipulación. Todo está basada en la percepción. Y también en la era de la infodemia, que es otro fenómeno que es producto de precisamente la desinformación, que es la sobredosis de información que estamos teniendo ante las redes digitales, que produce lo que se llama la infoxicación, que eso es algo que hay que estudiarlo con profundidad. Y tenía dos filminas, porque a mí me gusta siempre mostrar la evidencia científica, y me gustaría que Abel si me las puede presentar, si hay posibilidad, Abel, de poner las filminas, o las diapositivas, perdón, las diapositivas. Estamos en la era digital. Abel Jorge, está. sí, aquí estamos. A ver si Jorge nos ayuda con las... Ahí está.
Sí, aquí tenemos una estadística de la penetración de usuarios de Internet. ¿Y por qué lo pongo? Porque Internet, como muchos han dicho, y la Face y toda la desinformación ha llegado para quedarse. Y estamos viendo cómo ha ido evolucionando y aumentando en la población de Panamá. Y hay un hecho muy importante, que el 57% de las que consumimos la información de Internet somos mujeres. O sea que las mujeres somos las más adictas a, a lo internauta, ¿no? Vamos con la siguiente porque es cortito. La siguiente diapositiva. En el año 2018 nosotros somos representantes del Latin American Communication Monitor, que es una de las organizaciones que investiga con mayor preponderancia profesional en comunicación. Y ellos en el 2018 lanzaron una investigación sobre a quién ataca, precisamente a quiénes ataca la desinformación. La siguiente diapositiva, por favor. Y es muy importante porque los resultados, el objetivo de la investigación fue ese. Y los resultados fueron los siguientes. Ataca principalmente a las instituciones, a las organizaciones del Estado, al gobierno. El gobierno es el que más se ve afectado por esta desinformación. Después vienen las ONGs. Y yo recuerdo que en Panamá hubo una época en donde se atacó de una forma desproporcionada a las ONG, que llevó a que el Ministerio de Gobierno tuviese que cambiar las estrategias y normas de juego para aceptar a las ONG en el país. Luego están la empresa privada y por último están los individuos, o precisamente atacando la reputación. Y quiero contarles una pequeña anécdota porque ya terminé con la filmina. Una pequeña anécdota que revela lo que está sucediendo realmente con nuestras audiencias y con los prosumidores o los consumidores de estas estrategias digitales. Hace 2 semanas abrí un chat familiar y cuando veo una información que desde que la vi me di cuenta que era desinformación. Creo que ustedes la deben haber conocido, que era una información que decía que Panamá había fracasado en su lucha sanitaria contra el COVID-19 por la corrupción que se había descubierto con la compra de los insumos. Yo sé que algunos de ustedes pudo tener acceso a eso. Inmediatamente le dije a mis familiares, por favor, no posteen, no suban, no compartan esa información. Y les comencé a explicar. Pero ustedes saben qué me dijo mis familiares, me dijeron, aunque esto sea falso, no me importa, porque eso yo lo vi y eso me lo están contando las redes sociales. Imagínense. Y peor que eso fue que otro de mis familiares dijo, yo apoyo lo que dice el familiar mío. O sea, que quedé yo y me tacharon de que yo estaba defendiendo a los corruptos, porque estaba el tema de los insumos eso de 40 y no sé cuántos miles de dólares que todos sabemos de los respiradores. Pero sabiamente yo dejé la cosa así porque digo, si no puedes con el enemigo, únete. Entonces yo dejé las cosas así, dejamos las cosas así, y a los días siguientes se salió toda una información de que eran fake news, de que se había plagiado la hoja, etcétera, y me quedé más tranquila porque el tiempo es el mejor de los testigos, es el que da la realidad de las cosas. Y para terminar, antes de decir qué es lo que podemos hacer ante esta pandemia de la comunicación, que es la desinformación, a mí me gustaría decir qué es lo que no debemos hacer. Una de las cosas que no debemos hacer cuando surge este tipo de desinformación engañosa es refutarlas. No debemos refutarlas, debemos denunciarlas. ¿Y por qué no se deben de refutar? Porque entonces se anima a que los otros que están detrás de todo ese aparato malintencionado y manipulador arremetan contra nosotros o contra la persona que están tratando o la institución. Porque la gente cree, por lo menos cree en que esa es verdad, que es la veracidad de esas informaciones. Otra cosa que no debemos hacer es hacer esas campañas como surgió hace años atrás
de comunicadores o de personalidades diciendo, ataquemos no a la fake news, en contra de la fake news, porque se ha comprobado que no logran el efecto que se quiere. Y una de las razones es porque tenemos diferentes niveles cultural de audiencia y esas audiencias requieren un lenguaje específico ante algo que es privado, porque el Internet es individual. Entonces, si las tendencias precisamente en el Internet van a lograr la fidelización a que las personas sean fieles a una marca, es una cuestión bastante individualizada. Asimismo tiene que ser el lenguaje de esas campañas. Y entre las propuestas que nosotros tenemos está, debido a esta falta de conocimiento de la población que no es consciente de que está siendo manipulada mediáticamente y digitalmente, nosotros proponemos una alfabetización mediática. ¿En qué sentido? En que se eduque, como bien decía Roberto, porque hay mucho analfabeta digital, hay mucho analfabeta mediático. Los que somos baby boomers nos ha costado sumarnos, aunque parezca muy joven, porque soy jovencita, pero soy baby boomer. Nos ha costado muchísimo sumarnos a ese camino y a ese tren de la digitalización. Y eso lo están haciendo ya muchos países. Las brigadas de la BBC están yendo a las escuelas a hablar con los niños y con los jóvenes de cómo es esto de las redes sociales, cómo es esto de los bulos, de la desinformación. Y otra cosa que también es bien importante, la ciberseguridad. Miren, aquí hay muchos comunicadores, pero esto vale para todo. En el 2017 nosotros estuvimos en un foro digital y participaron 2 expertos y asesores de ciberseguridad en Panamá del gobierno antes del 2017. No voy a decir nombres. Y ellos nos dijeron que si en 5 años nosotros, los que estábamos allí presentes, comunicadores y habían también personas de otras ramas, no manejábamos el concepto de la Big Data, nosotros íbamos a quedar offside, fuera de todo esto. Y más los que son community managers, la persona que maneja precisamente todo lo que es tecnología dentro de las organizaciones, deben conocer, porque es la forma que tenemos para recoger las opiniones de nuestros stakeholders, de nuestros grupos objetivos. Y por último, quería decirles que también esta responsabilidad que nosotros tenemos con este tema de la desinformación, con este virus, porque es un virus y hay que atacarlo como un virus, porque produce el linchamiento y produce situaciones que han rayado en el suicidio y homicidio se han dado. Nosotros tenemos que dejar de competir con los medios de comunicación, porque parte de todo esto es el deseo que tenemos, y me incluyo yo misma, de voy a subir primero la información para actualizar a las personas, pero gracias a esta investigación exhaustiva nos verificamos la fuente y todo, ya no estoy incurriendo en eso, ojo, ¿no? Pero muchas veces hemos caído en eso porque no hacemos la tarea que tenemos que hacer. Gracias. Exacto. Exacto. Maritza, gracias por esos aportes tan valiosos. Creo que es este momento de dejar muy claro, de ser conscientes de que esto es producto de la desinformación, haciendo un breve resumen que nuestro equipo Trinca está haciendo en los comentarios, gracias a los comentarios de nuestros participantes. Ser conscientes también de esta alfabetización mediática y digital que debemos de estar teniendo constantemente. Asimismo, también el daño o las consecuencias que produce el ser parte de este tipo de desinformación y fake news, ¿verdad? No fomentemos el miedo, no fomentemos la incertidumbre en nuestras sociedades, para que seamos conscientes de estos fenómenos. Y cedo la palabra a la doctora Neisy Palmero con su análisis muy importante para nuestra audiencia. Neisy, un placer tenerla por acá. Gracias, Xiomara, es un honor, gracias al Grupo Trinca, también le agradezco esta oportunidad de poder participar en este magno foro que tiene una gran audiencia. Realmente, en primer lugar, bueno, tengo 5 minutos para comentar.
hice apuntes y algunos elementos que yo creo que es necesario mencionar aquí. En primer lugar, quiero calificar como loables las intervenciones de los dos expositores, la doctora Maritza Mosquera y el magíster Roberto Arancibia, quienes desde diferentes enfoques y también con significativas aportaciones nos han traído este tema de las fake news, o como les denominamos en América Latina, las noticias falsas. Realmente hablar de noticias falsas es tocar un tema de gran expectativa, de gran auge, en cada etapa de la historia universal. Yo diría que es un tema coetáneo a cada momento histórico que ha vivido la humanidad, y muy bien lo mencionaba Roberto, y hacía análisis específicos de ello. Hay un artículo reciente que yo leí de un autor latinoamericano también, que él le llama las fake news o noticias falsas desmontando la objetividad. Y es una clara aseveración de lo que nos acaban de explicar nuestros expositores. Realmente es cómo desmontan la objetividad, esa que nos dijeron que había que hacer cuando estudiábamos periodismo y ser muy respetuoso de ellas. Porque ¿quién nos recuerda en el 2018 que se dio el escándalo en Facebook cuando una agencia de medios, la Cambridge Analytica, precisamente hizo un estudio de 50,000 seguidores de Facebook, los caracterizó, sabía cuáles eran sus gustos, sus preferencias, y ese público de Estados Unidos precisamente los trabajó para introducirle mediante información falsa a la figura de Donald Trump. Y yo creo que hasta que se descubrió, pero ya fue muy tarde, porque así fue mucho de lo que tuvo que ver la elección de el que es un presidente de Estados Unidos. En estos análisis de noticias falsas, fundamentalmente no hay duda que, como lo han hecho magistralmente Mosquera y Arancibia, hay un significativo bagaje, un significativo bagaje de estudios, muchos de gran rigor científico, así como investigadores que son, y que también soy parte de ellos, que hoy son referencias muy marcadas para los estudios de la comunicación y los problemas que enfrenta la comunicación en nuestros días, y que hoy es crítico junto a esta crisis que enfrentamos como la del COVID-19. Así, allá hay estudiosos del fenómeno de las fake news, como Lippmann, como Les Thompson, y realmente hacen aportaciones ricas, y ellos dicen que esto radica en la efectividad de las estrategias de ficcionalización como un modo de hacerlas parecer reales y también alcanzar la objetividad, y sí lo logran realmente de una manera ficticia, de un dominio, de un lenguaje, de una imagen, de un meme, como lo solemos ver hoy, y así lo logran hacerlo creíble. Este tema se sigue enriqueciendo en el orden académico también, y hay unos autores recientes, Tagdon, Wei Lim y Lid, que tienen el libro precisamente que se llama Phoenix Digital Journalism, fundamentado en textos de gran éxito, que ellos plantean que existe una fuerte tensión social que hacen plausibles las informaciones fabricadas, pues eso es lo que podrías dar por realizable de acuerdo a cada contexto. Y eso nos está pasando. Y es en este caso en que los expositores de este foro, como lo hemos podido disfrutar, yo diría, destacan sobre la llamada infomedia, la infomedia, que así le denominó la Organización Mundial de la Salud a este problema de la falsedad en el enfoque del COVID-19, como una abrumadora falsedad mediática que pulula hoy en todas las redes sociales, y que no podemos decir somos la excepción porque somos expertos. No, todos hemos caído, todos hemos buscado el té caliente y hemos hecho también cosas ante algo desconocido. Pero sí realmente funcionan, y ahí está el porqué. Y es que, como bien lo destacan ustedes, compañeros expositores, que el auge de hacer noticias falsas hoy lo ofrece el espacio virtual, precisamente este espacio virtual que es propicio del medio para poner el mensaje con gran facilidad, sobre todo en redes sociales, como bien lo han señalado ustedes, donde en
todos somos emisores, todos somos receptores y todos nos retroalimentamos y participábamos. Cuando estudiamos periodismo, los que hace ya años pasamos por esas escuelas, pensábamos en la retroalimentación. Hoy es una realidad, la retroalimentación, pero ¿cuánto hoy de peligroso tiene también una retroalimentación mal interpretada por este problema del fake news? Pueden traducirse también en grandes ganancias este fenómeno de las fake news y convertirse en valor de trascendencia del modelo objetivo para ganar más dentro de las grandes corporaciones mediáticas. Así, redundando en la contundencia de las aportaciones aquí vertidas sobre las noticias falsas que nos abruman y penetran con efectos dañinos tan magnánimos como esta pandemia que nos azota hoy, Arancibia nos detalla de manera magistral el acontecer histórico de este fenómeno mediático y su desenlace precisamente en una situación tan crítica como la que estamos viviendo hoy. Es precisamente esa frase con la que él termina que me quedó muy viral, anoté inmediatamente: educar la conducta humana. Es la receta que nos da el experto, este amigo experto chileno. La doctora Mosquera, por su parte, también nos da una cátedra sobre el fenómeno de las fake news. Por su parte, se adentra en el tema y también lo describe con importantes precisiones que pueden conducirnos a acertadas valoraciones para su comprensión y para su exterminio, yo diría, como virus que ella misma menciona. Nos da receta, nos ubica directamente y nos lleva a la era digital, a este fenómeno que parece ya incontenible, pero nos dice no precisamente combatirla, sino precisamente cómo hacerla para poderla, yo diría, dilucidar este fenómeno que nos acecha constantemente. Y nos habla de la digitalización, de la alfabetización digital, de la ciberseguridad, y nos da remedios, esos remedios que si todos los tomáramos en cuenta, también desde la academia, que yo le doy una gran tarea llevarla en cuenta, damos soluciones. Y realmente esa alfabetización digital va llena también de la carga de lo que Roberto llamaba educar a la humanidad. En conclusión, enfatizo que los elementos aquí vertidos por ambos expositores son de gran importancia para entender las fake news y dar respuestas sensatas para su enfrentamiento tanto en el ámbito académico como en el investigativo, como también dentro de lo que es la cotidianidad de nuestro desenvolver diario, sin excepciones de clases ni de académicos, sino para todos. El Magister Arancibia, vuelvo a enfatizar, nos da recomendaciones, la doctora habla de la recomendación humana, hablé también, mencioné la de la doctora Marixa, y yo le añado algo que hay que tomar en cuenta y adueñarnos de ello, que es precisamente los valores. Los valores perdidos que tanto daño nos están haciendo universalmente. Los valores perdidos, y en esos valores perdidos va intrínseco la ética, el respeto y precisamente la solidaridad humana, algo que se está perdiendo. Y llamar que los valores tienen que impregnarse y retomarse dentro del núcleo social más importante, que es la familia, y también en todos los niveles de la enseñanza. Pero ojo, en nuestras escuelas de ciencias de la comunicación, en nuestras facultades de periodismo, de relaciones públicas, de mercadotecnia, como se llame, yo diría de todas las carreras que se integran a lo que es los estudios humanísticos sociales, hay que llevar los valores como una materia de estudio en los planes de estudio, en los planes de estudio, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque realmente esos son los constructores de estas noticias falsas y son los que llaman y se vuelven líderes en las redes sociales y hoy tienen su página y realmente lo siguen y son los llamados líderes de opinión que tanto estudiamos y conocemos. Entonces hay que impregnar de estos valores a todos y dejar de ser temas de primer orden, el de ganar, el de cómo posicionar, el cómo
ganar más, porque esto realmente mercantiliza lo que es realmente hoy la noticia. Y esto es lo que crea el caos y da auge imparable al fenómeno de fake news. Muchas gracias. Gracias, Neisy. Gracias, Neisy, por su importante aporte, desde luego científico, académico, y este llamado a replantear los valores y la pérdida de los mismos, ¿verdad?, que estamos atravesando, y el fomento a ello. Me dice el grupo que estamos ya con el tiempo limitado. Veo que hay varias preguntas de nuestra audiencia. Voy a leer una pregunta por cuestiones de tiempo que me llama mucho la atención, y esto va a ir para cualquiera de nuestros dos expositores. Acá nuestro amigo Luis Miguel Blanco dice: ¿están de acuerdo que estamos ante un evento de extinción del periodismo y por qué? Interesante pregunta, Luis Miguel, gracias por tu consulta. Aritz. Realmente esa pregunta es muy interesante, pero causalmente esta mañana estuve en un foro con periodistas panameños en donde se discutía la tendencia con respecto al posicionamiento, desaparición o no del periodismo. Y déjenme decirle que las estadísticas que ellos mostraron dicen todo lo contrario. Porque, ¿qué pasa? Algunos medios de comunicación desde ya hace un tiempo, o hace un año, meses, se habían digitalizado. Y nos sorprendía ir a una emisora de radio y que estuviésemos saliendo en televisión. Lo mismo que en una entrevista de prensa escrita, que estuviesen transmitiendo por televisión esa entrevista. O sea que se ha dado un proceso de digitalización de la cual han asumido los periodistas ese rol. Y ellos decían que lo que ha pasado es que se ha creado una oportunidad, han surgido nuevos actores de los medios tradicionales, y el periodismo, en vez de debilitarse, se ha fortalecido, porque precisamente en estos momentos se están rescatando los valores de esa profesión, como la ética, la transparencia, el hecho, no hablar de la verdad porque es muy discutible, ¿verdad?, filosóficamente, pero de la veracidad, porque la gente ahora mismo, cansada de la cantidad de aquí han matado por las redes sociales a la persona 5, 6, 7 veces. Entonces la gente se da cuenta de que existe mucho engaño también, y entonces están recurriendo. Y uno de los expositores señaló que hasta un nuevo programa ellos han tenido que adoptar, y les voy a decir, específicamente cuando a las 6 de la tarde el Ministerio de Salud hace su presentación de toda la información, pero ellos dicen que no se escuchan las voces de los líderes de opinión, que no se escuchan muchas voces, entonces han hecho un programa en donde la gente vuelca su preocupación, su angustia, y una cosa que están haciendo los medios es precisamente están llenando el vacío de la desinformación, que es falta de información que están dando las instituciones, y diría muchas veces que es producto de, para terminar, que es producto de que el Ministerio de Salud maneja la información, el gobierno maneja la información, pero a veces no hay un cruce, como bien señalaba Roberto también, de que saliendo de eso hubiese un comunicador o alguien que redondeara toda esa información. Así es que en realidad han surgido nuevas audiencias en la prensa escrita, en la radial, y precisamente en esas que a veces se ven más amenazadas. Gracias. Dame 30 segundos, Xiomara, solo para, es que me va quedando vuelta. Mira. Sí, adelante, gracias. Yo no soy periodista, soy publicista, que si no hubiera sido publicista tal vez sería periodista, tal vez. Si una persona dice, está lloviendo, otra persona dice, no está lloviendo, el trabajo del periodista no es darle tribuna a los dos. El trabajo del periodista es abrir la famosa ventana y mirar si está lloviendo. Así de sencillo. Como le dimos tribuna a tantos, porque peleamos años por generar contenido, por tener tribuna, bueno, ahora viene lo malo.
sembramos tanto tiempo esto. Yo sé que va a decantar. Se van a aburrir algunos de tuitear lo que desayunan, almuerzan, colación, merienda, la cena. Se van a aburrir, sí, se van a aburrir. ¿Va a quedar lo mejorcito? También va a quedar lo mejorcito. Y solo para terminar con esto, hay un cementerio pequeñito cerca de Toronto, tal vez alguna vez estuve ahí, donde está enterrado Marshall McLuhan. Aparte que el recuerdo para un maestro, yo de repente me he preguntado cuando miro todo este pandemonium de cosas que están pasando aquí, yo digo, ¿dónde estás, McLuhan? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Dónde están los conceptos que nos volaron la cabeza? Los medios son extensiones, la aldea electrónica, la galaxia Gutenberg, la aldea tribal, el medio es el mensaje. Yo podría hablar toda la noche de McLuhan. Y voy a terminar solo con una frase que ojalá los deje inquietos, vayan a googlearlo para que me crean. ¿Saben lo que dice la lápida que está sobre la tumba de McLuhan? La verdad nos hará libres. Ahí te la dejo. Solo eso. Gracias. Xiomara, yo tengo a dos periodistas panameños que son muy importantes, son periodistas reconocidos. Él es, en primer lugar, Manolo Álvarez Cedeño, él quiere hacer un comentario, y en segundo lugar, Yenilí Martínez, que es una periodista panameña que está en Italia, ella quiere hacer un comentario. Nos parece muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué están diciendo ellos? Manolo Álvarez. Yenilí apareció primero, pues vamos con Yenilí primero y después Manuel Álvarez Cedeño. Buenas. Manuel. Oh, Dios. Aquí. Chantal, Te escuchamos, Yenilí. ¿Cómo quito el mute? ¿Quién habla primero? Adelante, Jenny, adelante, Jenny. Ok, gracias. Buena, muy buena la conferencia, gracias. Aquí son las 11:10 de la noche, pero los estoy escuchando con gran placer. Les quiero decir una cosa que sucedió hoy que me pareció extraña en la televisión italiana. En el día de hoy, Mediaset, que es el grupo de las televisiones de Berlusconi, del expresidente, pues hicieron de continuo una campaña masiva de televisión diciendo que a las empresas de escoger, hacer su publicidad a los editores nacionales. Prácticamente hablaba de los fake news, se decía que esta campaña habla de los grandes poderes que tiene el web, pero que estos grandes poderes no pagan ni impuestos en Italia, ni dan trabajo a los italianos. Y entonces me quedé muy sorprendida que hoy hicieran esta fuerte campaña. O sea, cuando estábamos viendo la televisión, pasaban de continuo esta campaña diciendo que estos grandes web no dan ni trabajo ni pagan impuestos en Italia. Prácticamente, de no hacer caso, invitaban a los empresarios a no invertir en lo que son el web, prácticamente. Esto quería decirles y saludarlos con gran placer, y me ha gustado mucho lo que han hablado, muy interesante, y gracias. Gracias, Yenilí, gracias. Manolo. Hola, ¿me escuchan? Sí, estamos escuchándote. Sí, mucho gusto, saludos a todos desde Panamá, gracias al Grupo Trinca y a todos los participantes del área por abordar un tema que es tan del día a día, tan fundamentalísimo y a la vez tan preocupante. Quiero hacer algunas acotaciones, ¿no? Las redes sociales son tan buenas o tan malas como quien las maneja, y a través de ellas se puede hacer tanto bien o tanto mal como el que las maneja desea hacerlo. Eso es fundamental. Fíjense que esto de los fake news o de las noticias falsas, como lo apuntaba el amigo chileno, son tan viejas como el rumor mismo. Lo que sucede es que ahora la herramienta es tan rápida y tan avasalladora que sus efectos, que sus dardos
venenosos se sienten con mayor rapidez y mucha más letalidad. La educación es fundamental, no solo para enfrentar el tema de las redes sociales, sino para que la comunidad, la sociedad global, se vaya abriendo caminos y buscando su propio destino, porque mientras menos educada esté la sociedad, mejor somos víctimas de los que manejan los poderes políticos, los poderes económicos, los intereses específicos que siempre se han dado fundamentalmente para hablar de nuestras sociedades. Pero ¿y dónde dejamos a los políticos? Los políticos que cuando están en oposición, todo está malo, absolutamente nada sirve. Pero cuando están en el oficialismo, en el gobierno, en el poder, todo es absolutamente bueno. Y ese perrito es tuyo, Nubia. Oigan, y el periodismo, algunos periodistas se prestan, son parte de los escuderos que riegan noticias falsas en busca de favorecer intereses políticos, económicos, de apellido. Entonces también tenemos que ser un poco autocríticos. Y si hablamos de los medios de comunicación social, hombre, todos sabemos que también son dados a cuidar intereses de poder políticos y económicos. Nosotros tenemos que estar bien conscientes de que esto históricamente ha sido así. Y sí, Nubia lo dijo al principio, que las redes sociales tienen una función positiva, y yo solo le agregaría que va a depender de quién las ejecute. Pero es que las redes sociales, como lo dice el amigo de Chile, nos han empoderado para poder cuestionar. Sin embargo, la debilidad máxima de las redes sociales es, en este caso, la capacidad de quien las ejecuta para hacer daño. Y ojo, no solo las noticias falsas vienen de los sectores adversos, igualmente vienen de los sectores oficialistas que quieren seguir en la manipulación de la sociedad. Y esa es una realidad, y tenemos que ser, en cuanto a lo que nos toca como el periodismo, tenemos que ser críticos. Y actualmente no es muy fácil ejercer el periodismo, porque aquí Nubia Aparicio y Rafael Candanedo y los panameños, e igualmente probablemente los amigos de Centroamérica lo saben. Antes, cuando los regímenes militares estaban vigentes y actuaban con dureza, con lujo de dureza, hombre, pero tú sabías por dónde te venían los tiros, por dónde te venían las amenazas, por dónde te venían los disparos, que venían de los ejes de poder político, que eran los militares y sus aláteres. Ahora, a través de las redes sociales, es casi como el COVID. Tú no sabes por dónde te va a disparar. Entonces, ahora la cosa es más difícil, y el periodismo necesita ser mucho más emocionalmente fuerte que durante el poder de los regímenes militares, porque a través de las redes sociales no solo te presionan a ti, presionan a tu familia, a tus amigos, a tus seres queridos. Cuando yo trabajaba en el diario La Prensa, a mí me sonaba el teléfono, y Nubia lo sabe, a las 9 de la noche, y me decían: hey, mira lo que escribiste hoy, ya sabemos dónde trabaja tu papá, tu mamá y tu hermana. Pero esto ahora se ha sobredimensionado con las redes sociales, y es mucho más peligroso. Y tenemos entonces que, igualmente, hace un rato hablábamos de Chile, ¿no? Donde la sociedad... Gracias por sus comentarios, señor Manolo. Ya estamos entrando en el periodo de cierre. Ok, bueno, Manolo, gracias. Ha sido maravilloso todo lo que has dicho, una gran realidad. Vamos a decirle a Rafael que le dé un cierre pues a este acto maravilloso que hemos tenido. Gracias a todos, de verdad que ha sido enriquecedor esta jornada. Doctora Arancibia, Marixa, todos. Gracias a todos. Rafael está. Rafael Candanedo.
Estoy. Rafa, di un pequeño cierre ahí que ya... No sé, me perdí. Aunque Manolo cerró, como que cerró, ¿no? Sí. Pero diga algo para despedir ya la jornada. Sí, bueno, Nubia, quiero agradecerle a cada uno de ustedes que esté aquí. Yo creo que decía Roberto Arancibia que qué bueno que haya una vacuna. Yo creo que esta es una vacuna contra este coronabulo. Me gusta más en español, contra el coronabulo. Así que creo que tenemos aquí la vacuna de Trinca con todos los amigos de varios países para enfrentar esta situación, y creo que tenemos que convencer cada vez más a muchas personas que no se dejen engañar. Pero yo creo que en este momento, por lo menos hoy, me voy con la idea de que vamos ganando la batalla y que no es fácil ni va a terminar pronto. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y están invitados a pertenecer a Trinca. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Jenny. Manolo. Bye. No se dejen engañar, pero yo creo que en este momento, por lo menos hoy,